Queremos determinar el dominio y el alcance de f dado el gráfico de f. También queremos escribir la respuesta utilizando la notación de intervalo y como desigualdad compuesta. El dominio de una función es un conjunto de todas las entradas posibles o x valores. Para determinar el dominio de la función, analizaremos el gráfico de izquierda a derecha desde la ejecución de los valores x de izquierda a derecha. Y el rango de una función es un conjunto de todos los productos posibles o valores y, también los valores de la función. Y desde que los valores y corren verticalmente, analizaremos este gráfico verticalmente para determinar el alcance de la función. Comience por determinar el dominio, que sería el conjunto de todos los posibles valores x si fuera a proyectar este gráfico bajo el eje x. O piense cuánto a la izquierda, y cuánto a la derecha va el gráfico. Aviso como comienza en -6. Por el punto abierto, no incluye -6. Pero después de allí va de -6 todo el camino a +4, pero de nuevo por este punto abierto aquí no incluye +4. Así que el dominio de la función es el intervalo abierto. De -6 a +4. Así que utilizando la notación de intervalo, tenemos una paréntesis redondeada. Recuerde, estas paréntesis redondas indican que los endpoints no están incluidos. Y como desigualdad compuesta, podemos decir que x es mayor que -6, no mayor que o igual porque, otra vez, no incluye -6, y x también es menor de 4. Así que hay un dominio que utiliza la notación de intervalo, así como el uso de una desigualdad compuesta. Y ahora analizaremos el gráfico verticalmente para determinar el alcance. Aviso, el punto más bajo en el gráfico sería este punto aquí donde el valor y es -5. Porque este punto está cerrado, incluye el valor de igual -5. Así que la gama comienza en -5 incluyendo -5. No hay agujeros y roturas en el gráfico, y el punto más alto en el gráfico sería este punto, aquí donde se avisa que y es +4. Otra vez, este es un punto cerrado, tan igual 4 está en el rango. Y por lo tanto el rango es el intervalo cerrado, de -5 a +4. Así que utilizando la notación de intervalo, ahora deberíamos utilizar soportes cuadrados para asegurarse de que se incluyan los endpoints. Y ahora por la desigualdad compuesta, porque estamos hablando sobre la gama, utilizaremos si en lugar de x así es mayor o igual a -5. Y menos o igual a +4. Esto sería el dominio y la gama de la función dada. Espero que hayas encontrado esto útil.